Me echaron de casa a los 16 por el embarazo de mi gemela consentida. Ahora quieren mudarse conmigo, siempre supe que no me querían. Y no lo digo en el sentido típico de UPS, fui un accidente. Me refiero a que mis padres literalmente dijeron que ojalá solo hubieran tenido un hijo, mi hermana gemela. Sí, me lo dijeron sin rodeos, que solo la querían a ella y que yo era como un extra que nunca pidieron. Bastante jodido, ¿no? Así que, al crecer, era como si viviera en la familia de otra persona. Mi hermana, llamémosla Sara, era la estrella del espectáculo. Ella era todo lo que siempre quisieron, y se aseguraron de que ella también lo supiera. Tenía su propia habitación, decorada con cariño, cortinas rosas, un edredón de Disney y estantes llenos de todos los juguetes que te puedas imaginar. Era la pequeña princesa de la casa, mientras que yo básicamente era el relleno del fondo. Mi habitación era este espacio diminuto con una cama vieja que chirriaba cada vez que me movía y una cómoda que, probablemente llevaba ahí desde los años 70. Cada mañana era como una bofetada. Me despertaba escuchando a mis padres hablar de lo emocionados que estaban por comprarle ropa nueva a Sara o llevarla a gimnasia o lo que fuera. Y mientras tanto, yo tenía que arreglármela solo para ver qué hacía con mi día. Era como si ni siquiera notaran que yo estaba ahí. Y si lo hacían, solo era para decirme que no estorbara. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Lo escuché tantas veces que sentía que era mi nombre. No era solo en casa tampoco. La escuela no era un escape. Recuerdo una vez en las reuniones de padres y maestros. Pasaron todo el tiempo deshaciéndose en halagos por los dibujos con pintura de dedos de Sara como si fuera Picasso. Mientras tanto, mi profesor les entregó mi boletín de calificaciones y ni siquiera lo miraron. Era como si no existiera. Yo me estaba matando por hacerlo bien en la escuela, pensando que tal vez, solo tal vez, si sacaba buenas notas me prestarían atención. Pero era inútil. Sara era la hija dorada y yo solo estaba ahí. Ella tenía de todo, la ropa bonita, la atención, incluso la primera opción a la hora de comer. Tenía un armario lleno de conjuntos nuevos para cada temporada. Mientras tanto, mi ropa eran básicamente prendas heredadas de primos que ni siquiera conocía. Juro que algunas de esas camisetas eran más viejas que yo. Y cada Navidad y cumpleaños era la misma historia. A Sara la llenaban de regalos mientras que a mí me daban una o dos cosas. Lo justo para poder decir que me habían dado algo. Me sentaba ahí viéndola abrir sus regalos mientras fingía una sonrisa, haciendo como que no me importaba. Pero sí me importaba. Y no era solo por las cosas. O sea, claro que tener ropa bonita o juguetes nuevos habría estado bien, pero eran los detalles pequeños los que más dolían. Los juguetes de Sara eran como reliquias sagradas. Si yo siquiera tocaba una de sus muñecas, ella gritaba y mis padres corrían de inmediato. No importaba si solo la estaba mirando. Siempre era mi culpa. Me regañaban por no respetar su espacio o por ser descuidado. Era como si me vieran como una amenaza para su felicidad. Y las comidas, esas eran duras. Sara siempre elegía primero. El pedazo más grande de pizza, la mejor parte del pollo, lo que fuera. Yo me quedaba con las sobras. Y si me quejaba, mi mamá me miraba y decía, agradece que te estamos dando algo. Como si yo fuera un extraño al que le hacían un favor solo por alimentarlo. La única persona que me hacía sentir visto era mi abuelo. Él era diferente. No me trataba como si fuera invisible. Iba a su casa los fines de semana y me llevaba a pescar o simplemente nos sentábamos en el porche mientras me contaba historias de su infancia. Me hacía sentir que valía algo, como que no era solo el gemelo no deseado. Durante esas pocas horas a la semana, me sentía como un niño normal, no como un acompañante al que nadie quería. Pero luego se enfermó. Cáncer. Y aún así, era como si mis padres intentaran excluirme de eso también. Llevaban a Sara a visitarlo, le daban flores para que se las entregara, pero a mí siempre me decían que me quedara en casa. Decían que era porque me necesitaban ayudando en la casa, lo cual era pura mentira. Era solo otro recordatorio de que, para ellos, yo no pertenecía. Yo me escapaba y lo visitaba por mi cuenta. Hablábamos y él trataba de animarme, diciéndome lo fuerte que era y lo orgulloso que estaba de mí por aguantar. Pero podía ver que estaba preocupado. Cuando murió, fue como si me arrancaran la única cosa buena que tenía en la vida. Recuerdo que mis padres ni siquiera me preguntaron si estaba bien. Estaban demasiado ocupados asegurándose de que Sara estuviera manejando todo correctamente, como si fuera la única que había perdido a alguien. En el funeral, la pusieron al frente con ellos y a mí me empujaron hacia atrás, casi como si les diera vergüenza que me vieran con ellos. Nunca me había sentido tan solo. Después de la muerte de mi abuelo, las cosas empeoraron aún más. Los pequeños momentos de atención que a veces recibía desaparecieron por completo. Era como si me estuviera desvaneciendo, convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa.
Me sentaba a la mesa y mis padres hablaban con Sara como si yo no existiera. Fotos familiares, digamos que hay una gran colección de mi codo o la parte de atrás de mi cabeza. Estoy bastante seguro de que si alguien viera nuestro álbum familiar, ni siquiera sabría que existo. El resentimiento empezó a carcomerme. A veces intentaba defenderme, como cuando a mi hermana le compraban otro vestido nuevo y yo preguntaba por qué yo nunca tenía nada nuevo. Pero mi mamá me despachaba diciendo, bueno, Sara tiene sus actividades y eventos, y tú estás bien con lo que tienes. Y si insistía, me gritaban por ser egoísta o por hacer todo sobre mí. Así que aprendí a cerrar la boca. Me volví muy bueno en pasar desapercibido, en quedarme fuera de la vista para no tener que escuchar esas palabras otra vez. Pero incluso cuando intentaba desaparecer, los comentarios no paraban. Mi papá, sobre todo, tenía esa forma de mirarme como si fuera un problema que necesitaba arreglo. Decía cosas como, tienes que ponerte las pilas, hijo, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era como si de verdad creyera que yo estaba arruinando todo solo por existir. Y, por supuesto, Sara estaba encantada de aprovecharse de eso. Cada vez que quería algo, se ponía a llorar y mis padres corrían a su lado. Aprendí rápido que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser su favorito. Eso es lo que pasa cuando creces sintiéndote no deseado. Empieza a meterse en tu cabeza. Empiezas a creer que tal vez tú sí eres el problema. Pasé años tratando de averiguar qué estaba mal conmigo, por qué no podía ser el hijo que ellos querían. Me quedaba despierto por la noche mirando el techo, deseando poder desaparecer y hacerles la vida más fácil. Porque así me hicieron sentir, como si solo estuviera estorbando. Viéndolo ahora, puedo ver lo tóxico que fue todo eso. Pero cuando eres un niño, no lo sabes. Solo quieres que te quieran y te acepten. Y cuando no tienes eso, te culpas a ti mismo. Estaba convencido de que si podía ser mejor, más callado o esforzarme más, tal vez algún día finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron. Cumplí 16 pensando, bien, ya voy a la mitad para largarme de aquí. Contaba los días hasta poder salir legalmente y hacer algo con mi vida. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Siempre supe que mi familia favorecía a mi hermana, pero lo que pasó después se sintió como una bofetada. Una cosa es que te traten como si no pertenecieras, pero otra muy distinta es que simplemente te empujen por la puerta. Así que Sara quedó embarazada a los 16. Sí, 16 años y ya jugando a la casita. ¿Y quién era el padre? Un tipo de 19 años que apenas terminó la secundaria, trabajando en empleos sin futuro. El tipo de persona que te hace preguntarte si siquiera sabe lo que significa la responsabilidad. Cuando mis padres se enteraron, pensé que iba a haber una charla seria sobre consecuencias y sobre cómo su vida iba a cambiar. Pero no. Actuaron como si hubiera traído una medalla a casa. Estaban realmente emocionados. De una forma extraña. Todo era sobre cómo nuestra niñita estaba creciendo y cómo iban a ser abuelos. Yo estaba ahí parado pensando, ¿estamos viviendo en la misma realidad? Organizaron una boda express para Sara y su novio. Fue tan rápida que parecía que estaban tratando de romper un récord. Un día estaba en mi cuarto, donde pasaba la mayor parte del tiempo porque era más seguro así, y al siguiente me estaban diciendo que me vistiera porque íbamos a una boda. Nadie me preguntó si estaba bien con todo eso. No es que mi opinión importara, pero se sintió como una broma gigante. Y luego, un par de semanas después, cayó la verdadera bomba. Mi mamá me llama abajo y tiene esa sonrisa que aprendí a odiar con los años. Es la misma que usa cuando va a decir algo que sabe que no me va a gustar. Empieza a hablar de cómo, con el nuevo bebé de Sara en camino, iban a necesitar más espacio. Yo estaba pensando, ok, ¿y por qué me estás diciendo esto? Y entonces lo suelta. Necesitamos tu habitación para el bebé. Me quedé helado. ¿Mi habitación? El único lugar que realmente era mío, aunque fuera el más pequeño y horrible de la casa, el único espacio donde podía fingir por 5 minutos que todo estaba bien. Intenté discutir, pregunté, ¿y entonces qué se supone que haga yo? Y mi mamá solo se encogió de hombros y dijo, ya eres lo suficientemente grande para arreglártelas solo. De verdad me dijo que debería estar agradecido de que me dejaran quedarme ahí tanto tiempo. Tenía 16 años. ¿Cómo se suponía que me las arreglara solo? No tenía a dónde ir, y ellos lo sabían. Pero no les importó. Solo necesitaban hacer espacio para el precioso nieto. Y yo era el más fácil de deshacerse. Recuerdo a mi papá simplemente parado allí, con los brazos cruzados, respaldando a mi mamá como siempre lo hacía. Dijo, mira, ya eres un hombre joven. Es hora de que empieces a responsabilizarte de ti mismo. Como si fuera totalmente normal echar a tu hijo adolescente porque tu hija dorada decidió jugar a ser adulta. Así que esa noche empaqué mis cosas. Bueno, lo poco que tenía. No era mucho.
Un par de bolsas de ropa, algunos libros y unas cuantas cosas que mi abuelo me había dado antes de morir. Recuerdo mirar mi habitación por última vez, pensando que no era gran cosa, pero al menos era mía. Ahora iba a convertirse en un cuarto para el bebé de mi hermana, y yo iba a quedarme en la calle. Intenté preguntarles a dónde se suponía que debía ir, pero simplemente lo ignoraron. Seguro que te las arreglarás, dijo mi papá. Y mi mamá añadió, estamos haciendo esto por tu hermana. Ella nos necesita ahora. Quise gritar, ¿y yo qué? Cuando me han necesitado a mí. Pero sabía que no cambiaría nada. Ya habían tomado su decisión y yo solo era una molestia que se interponía en su fantasía de familia feliz. Así que hice lo único que se me ocurrió. Agarré una tienda de campaña vieja del garaje y la armé en el patio trasero. No era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Las noches eran frías y el suelo era duro, pero al menos estaba lo suficientemente cerca de la casa como para escucharlos. No es que eso me hiciera sentir mejor. Podía oírlos cenar, reírse, planear cosas para el bebé. Era como si fuera un perro callejero al que habían sacado afuera, lo suficientemente cerca para vigilarlo, pero lo bastante lejos para que no molestara. Llegó el invierno y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Intenté abrigarme con todo lo que tenía, pero aún así sentía que el frío se me metía en los huesos. Usaba una linterna para hacer la tarea porque, aunque no lo creas, todavía intentaba seguir con la escuela. Me sentaba allí con 3 capas de ropa, temblando mientras trataba de leer mis libros, pero mis calificaciones empezaron a caer. Era difícil concentrarse en álgebra cuando te estás congelando y preguntándote si siquiera vas a sobrevivir la noche. Y, por supuesto, mis padres no se daban cuenta. Estaban demasiado ocupados redecorando mi antiguo cuarto y haciendo todo perfecto para la nueva familia de Sara. Yo solo era el fantasma afuera, el del que ya no tenían que preocuparse. Recuerdo mirar a veces por la ventana de la cocina, viéndolos comer y hablar como si todo estuviera bien. Como si yo no estuviera a solo unos metros, luchando por mantenerme caliente y fingiendo que no me importaba. Intenté conseguir trabajos ocasionales para ahorrar algo de dinero, cortar césped, palear nieve, cualquier cosa que pudiera hacer. Caminaba por el vecindario tocando puertas, preguntando si alguien necesitaba ayuda. La mayoría me miraba como si fuera un mendigo, pero algunos me daban trabajo, y yo agradecía cada dólar que ganaba. No era mucho, pero alcanzaba para comprar comida. Me escabullía de vuelta a mi tienda con un sándwich o algunas sobras, fingiendo que estaba acampando por elección propia. La peor parte era saber que, si mi abuelo siguiera vivo, no habría permitido que esto pasara. Me habría llevado con él sin hacer preguntas. Pero sin él, estaba solo. Pensé en ir a casa de algún amigo, pero sabía que mis padres ya habían contado su versión de la historia a todos en nuestro pequeño pueblo. Yo era el problemático que no podía vivir bajo sus reglas. Hicieron que pareciera que era mi decisión vivir afuera. Todo para asegurarse de que la imagen de su pequeña familia perfecta se mantuviera intacta. Una noche, mientras estaba acostado en la tienda escuchando el viento golpear afuera, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que encontrar una solución porque ellos no iban a venir a ayudarme. Fue entonces cuando me cayó la ficha. Nunca les importé. Me habían echado sin pensarlo 2 veces. No era nada para ellos, solo equipaje extra del que no querían hacerse cargo. Así que tomé una decisión. Dejé de intentar ganarme su aprobación. Dejé de ser el niño al que ignoraban y culpaban de todo. Si no me querían, bien. Iba a arreglármelas solo. Aún no sabía cómo, pero sí sabía una cosa con certeza. No iba a quedarme en ese patio para siempre esperando que me dejaran volver a entrar. Iba a encontrar una salida, y lo iba a lograr con o sin ellos. Vivir en esa tienda era un recordatorio constante de lo solo que estaba. Y, honestamente, me estaba volviendo desesperado. El invierno fue duro, y las noches se sentían eternas. Sabía que tenía que hacer algo. Había estado ahorrando el poco dinero que lograba juntar con trabajos ocasionales por el vecindario. Pero no era suficiente para marcar una diferencia real. Me iba a dormir con las manos doloridas por el frío y el estómago gruñendo, pensando, esto no puede ser mi vida para siempre. Un día después de la escuela, todavía estaba yendo, aunque mis notas se estaban yendo al piso, me encontré parado afuera de una panadería local. Pasaba por ahí todo el tiempo, oliendo el pan y los pasteles recién hechos. Ese día tenía más hambre de lo normal. Debí verme hecho un desastre parado ahí mirando el escaparate, porque el dueño, un tipo mayor llamado Frank, salió y me preguntó si necesitaba algo. No supe qué decir, así que solo me encogí de hombros, tratando de hacerme el tranquilo. Pero Frank no se tragó eso. Vio a través de mí. Era de esos tipos sin tonterías, con una voz áspera y una mirada que decía que había visto suficientes tiempos difíciles. Me preguntó, ¿buscas trabajo, chico? No lo pensé 2 veces antes de asentir. Sentí que era mi oportunidad.
Dijo que necesitaba a alguien para barrer los pisos, ayudar con entregas y limpiar el lugar. Nada elegante, pero me pagaría en efectivo y me daría pan del día anterior. Sentí que me había sacado la lotería. Ya no iba a dormir en esa tienda con el estómago vacío. El primer día de trabajo fue duro. La panadería abría temprano, y cuando digo temprano, me refiero a antes de que el sol siquiera pensara en salir. Me levanté a las 4 de la madrugada para ir mientras el mundo seguía oscuro. Pero en cuanto crucé esas puertas, el calor me envolvió y pensé, sí, puedo con esto. Frank me mostró el lugar, me dijo qué había que hacer y me dejó claro su regla de nada de holgazanear. El trabajo era pesado y me dolía la espalda de trapear pisos y cargar sacos de harina, pero no me importó. Tenía un lugar al que ir, y se sentía bien hacer algo útil. Frank no era del tipo cariñoso. Pero con el tiempo empezamos a hablar. Me contaba historias de cómo había abierto la panadería años atrás, justo después de que su propio padre lo echara de casa por ser un inútil. Logró levantarla desde cero, y creo que vio un poco de sí mismo en mí. Empezó a darme consejos, como cómo administrar el dinero, e incluso se ofreció a enseñarme a hacer algunos pasteles sencillos. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que a alguien realmente le importaba lo que me pasara. Después de unas semanas trabajando allí, Frank me dijo que tenía un cuartito arriba de la panadería que nadie usaba. Básicamente era un almacén, pero dijo que podía quedarme allí si quería. Era un paso enorme comparado con la tienda, y estaba más que agradecido. Moví mis cosas esa misma noche. El cuarto era diminuto, con una sola cama y una ventana que apenas se abría, pero estaba caliente y por fin tenía un techo sobre mi cabeza. Fue el mejor sueño que había tenido en meses. Despertarme cada día y tener un lugar al que ir se sentía enorme. Me entregué al trabajo por completo. Pensé que, si Frank me estaba dando una oportunidad, lo mínimo que podía hacer era trabajar como loco. Aprendí a amasar, a hacer el pan perfecto e incluso a preparar una tarta de manzana decente. Frank era duro, pero justo, y me daba un asentimiento o un gruñido cuando hacía algo bien. No era mucho, pero esos pequeños momentos significaban todo para mí. Un día después del turno, Frank me sentó. Tenía esa mirada seria que me hizo pensar que estaba en problemas, pero en lugar de eso me entregó un sobre. Has estado haciendo un buen trabajo, chico, dijo. Aquí está tu primer sueldo de verdad. Lo abrí y era más dinero del que había visto junto en mi vida. No era una fortuna ni nada, pero era suficiente para hacerme sentir que por fin iba por el camino correcto. Por primera vez, sentí que avanzaba en lugar de estar atrapado en el mismo sitio. Trabajar en la panadería se volvió mi rutina. Me levantaba temprano, trabajaba hasta la tarde y luego iba a la biblioteca para usar el wifi gratis y buscar otras oportunidades de trabajo. Sabía que no podía quedarme en la panadería para siempre, pero me estaba dando el impulso que necesitaba. Ahorraba cada centavo que podía, viviendo como si aún estuviera en la tienda y gastando solo en lo absolutamente esencial. Agarraba el pan del día anterior que Frank me ofrecía y lo hacía durar un par de comidas, y compraba latas de sopa en la tienda de $1 para mantener los gastos bajos. Frank y yo nunca hablábamos directamente de mi situación, pero creo que sabía más de lo que dejaba ver. Una noche, después de cerrar, me dio un juego de llaves. Por si alguna vez necesitas cerrar, dijo, como si no fuera gran cosa. Pero yo sabía lo que significaba. Era confianza. Confiaba en mí para cuidar su lugar, y eso se sentía enorme. No tenía una familia cuidándome, pero de una forma extraña, sentía que Frank lo hacía a su manera brusca y silenciosa. La rutina en la panadería me mantenía en pie, pero no todo era fácil. Había días en los que sentía el peso de todo. Veía familias entrar a la panadería, padres con sus hijos, riendo y eligiendo dulces juntos. Era como un golpe en el estómago cada vez. Tenía que meterme al cuarto de atrás y respirar hondo. Parte de mí todavía no podía creer cómo mi propia familia me había echado como si no fuera nada, mientras completos desconocidos me trataban con más amabilidad de la que mis propios padres jamás me dieron. Pero no iba a dejar que esos pensamientos me hundieran. Frank siempre me decía, o dejas que la vida te golpee, o te levantas y le devuelves el golpe. Se volvió como un mantra para mí. No estaba a punto de rendirme. No después de todo lo que había pasado. Cada día volvía a ese cuarto encima de la panadería y me hacía una promesa. Iba a seguir adelante, seguir empujando, y me iba a construir algo mejor para mí. Una mañana, Frank llegó viéndose más cansado de lo normal. Le pregunté si todo estaba bien y solo gruñó, dijo algo sobre hacerse viejo, pero me miró de una forma que se sintió casi como una advertencia, como si estuviera tratando de decirme que no me acomodara demasiado. En ese momento no le di mucha importancia. Solo pensé que estaba teniendo un mal día. Pero esas palabras se me quedaron. Sabía que tenía razón. No podía quedarme en la panadería para siempre. Era un lugar seguro, sí, pero necesitaba empezar a pensar en grande. Así que empecé a preguntar por más trabajo.
Agarré turnos extra en una tienda de conveniencia local e incluso ayudé con jardinería los fines de semana. Lo que fuera para ganar unos dólares extra. No era fácil equilibrar todo, pero estaba decidido a ahorrar lo suficiente para pasar a algo mejor. Mientras más trabajaba, más sentía que por fin tenía el control de mi propia vida. Era duro, y algunos días estaba muerto de cansancio, pero me recordaba por qué lo hacía. No quería solo sobrevivir. Quería construir una vida donde no tuviera que depender de nadie más que de mí mismo. Viéndolo ahora, pienso en lo afortunado que fui de encontrar a Frank en esa panadería. No era solo un trabajo. Fue el primer paso real para enderezar mi vida. Y aunque las cosas todavía eran inciertas, por primera vez sentí que tenía una oportunidad. Una de verdad. Ya no era solo el niño no deseado en una tienda de campaña. Era alguien que estaba haciendo que las cosas pasaran, aunque fuera un paso pequeño a la vez. Y eso me bastaba para seguir. Después de unos años partiéndome el lomo y ahorrando cada centavo, por fin lo logré. Me compré mi propia casa. No era nada grande ni lujoso, solo una casita de 3 habitaciones en las afueras del pueblo. Pero era mía. No puedo ni describir lo que se sintió entrar por esa puerta por primera vez, con las llaves en la mano, sabiendo que este era mi espacio. Me quedé ahí parado en la sala vacía, mirando las paredes desnudas, y sentí una oleada de orgullo. Lo había hecho. Lo había logrado. Y lo había hecho sin ninguna ayuda de mi supuesta familia. Pasé las primeras semanas viviendo ahí sin casi muebles. Solo un colchón inflable y un par de cajas de cartón que servían como mesa y silla. Era duro, pero no me importaba. Cada mañana despertaba y me recordaba a mí mismo que este era mi lugar. Nadie podía echarme. Nadie podía decirme que no pertenecía. Empecé a amueblar poco a poco. Cositas aquí y allá cuando podía pagarlas. Un sofá de segunda mano, una mesa de comedor barata, cosas así. Se estaba armando, y con cada mueble que metía, sentía que estaba construyendo un hogar de verdad. Luego, un día, justo cuando empezaba a sentirme instalado, sonó el timbre. Al principio no pensé mucho. Creí que era un reparto o tal vez un vecino pasando a saludar. Pero cuando abrí la puerta, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaban, mis padres, Sara, su esposo y sus 3 hijos. Todos parados en mi porche, sonriendo como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran echado años atrás y me hubieran dejado arreglármelas solo. Mi mamá fue la primera en hablar. Sorpresa, dijo como si anunciara una gran reunión. Nos enteramos de que compraste una casa. Estamos tan orgullosos de ti. Yo solo me quedé ahí, apretando la perilla de la puerta, tratando de mantener la cara neutral. Parte de mí quería cerrarles la puerta en la cara, pero otra parte estaba en shock. No los había visto en años, y ahora estaban ahí, actuando como si todo estuviera bien. Sara se empujó hacia adelante, con su bebé en la cadera, y miró mi entrada como si la estuviera evaluando. Bonito lugar, bro. Te ha ido muy bien. Y ahí me cayó. Esto no era solo una visita amigable. Habían venido por algo. Mi familia solo aparecía cuando necesitaba algo. Mi papá se aclaró la garganta, con esa cara de estar a punto de dar uno de sus discursos paternales. Hijo, estábamos pensando que, con la familia de Sara creciendo y todo eso, y tú teniendo esta casa grande para ti solo, tal vez sea hora de dejar el pasado atrás. La familia debe mantenerse unida, ¿no? Casi me reí en su cara. ¿Familia? Estas personas me habían tirado como basura cuando era adolescente, y ahora hablaban de familia. Me tragué la rabia que me subía por la garganta y me obligué a preguntar, ¿qué es lo que realmente están pidiendo? Mi mamá dio un paso al frente, todas sonrisas. Bueno, pensamos, ¿no sería bonito que todos nos mudáramos aquí? Una gran familia feliz como en los viejos tiempos. Lo dijo tan casual, como si no acabara de pedirme que entregara lo único por lo que trabajé tanto. Sentí como me subía la ira, los recuerdos de dormir en una tienda, de ser ignorado y tratado como un problema. Y ahora querían mudarse a la casa que yo construí solo. No, dije, tratando de mantener la voz firme. Eso no va a pasar. Las sonrisas se borraron. La cara de mi mamá se torció en confusión, como si no pudiera creer que yo estuviera diciendo que no. Pero somos familia, insistió como si eso significara algo. Deberíamos ayudarnos. Sentí que me temblaban las manos y respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Dónde estaba esa actitud cuando yo tenía 16 y dormía en una tienda en el patio trasero?, pregunté. ¿Dónde estaba la familia entonces? Por un momento se quedaron en silencio. La cara de mi papá se puso roja y sacó pecho como siempre hacía cuando intentaba intimidarme. Ahora escucha. No, tú escucha, lo corté. Yo construí esto solo sin ninguna ayuda de ustedes. Trabajé todos los días para llegar aquí y no voy a dejar que entren como si no hubiera pasado nada. Esta es mi casa y no son bienvenidos aquí.
La cara de Sara se deformó en una expresión falsa de herida. Vamos, no seas egoísta. Necesitamos el espacio y nos lo debes. Esa fue la gota final. ¿Les debo? Exploté. No les debo nada. Ustedes me echaron cuando era un niño. Me dejaron sin nada y ahora creen que pueden aparecer y adueñarse de todo. ¿Fue? La cara de mi papá se puso todavía más roja. Y por un segundo pensé que iba a empezar a gritar. Pero solo me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Tal vez por fin se dio cuenta de que ya no era ese niño asustado. El que se echaba para atrás cada vez que él levantaba la voz. Esta vez yo no iba a retroceder. Mi mamá lo intentó una vez más. Su voz más suave, como queriendo darme culpa. Sabemos que hemos cometido errores, pero estamos tratando de arreglar las cosas. Solo queremos ser una familia otra vez. Pero yo no me iba a tragar eso. Quieren ser familia ahora que tengo algo que ustedes quieren, dije. Pero así no funciona. Yo seguí adelante y ustedes tienen que hacer lo mismo. Se quedaron ahí unos segundos más, mirándome como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Pero al final se dieron la vuelta y se fueron, subiendo al coche sin decir otra palabra. Los vi alejarse, sintiendo una mezcla rara de rabia, alivio y tristeza. Pasé tantos años esperando que les importara, que aparecieran y por fin fueran la familia que yo necesitaba. Pero ahora que estaban ahí, me di cuenta de que ya no los quería en mi vida. No los necesitaba. Cerré la puerta, recargándome en ella mientras soltaba un suspiro largo. Todavía me temblaban las manos, pero había una sensación de libertad cayéndome encima. Por fin me había defendido, y se sintió bien. Durante años dejé que su trato me definiera, me hiciera sentir pequeño e insignificante, pero ahora tenía mi propia vida, mi propia casa, y ya estaba harto de dejar que me la quitaran. En el fondo sabía que probablemente esto no sería el final. La gente tóxica no desaparece solo porque les digas que no. Pero por ahora sentí que había dado el primer paso. Estaba aprendiendo a sostenerme sobre mis propios pies, a proteger lo que era mío y, lo más importante, a decir que no sin sentir culpa. Me senté en mi sala, que todavía estaba medio vacía, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Este lugar era mío. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de construir algo para mí. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba su aceptación. Por fin estaba viviendo mi vida en mis propios términos, y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Habían pasado un par de semanas desde que mis padres y mi hermana aparecieron en mi puerta. Pensé que por fin le había puesto un alto a todo eso. Que les había dejado claro que ya no eran bienvenidos en mi vida. Me equivoqué. La gente tóxica tiene esa forma de volver a arrastrarse, incluso cuando les has cerrado todas las puertas en la cara. Y justo cuando pensé que por fin podía seguir adelante, encontraron otra manera de joderme. Empezó con una carta. Llegué a casa del trabajo un día y encontré un sobre con apariencia oficial en mi buzón. Por un segundo me entró pánico. O sea, yo había estado haciendo todo bien, pagando mis cuentas a tiempo, sin meterme en problemas, pero mi instinto me dijo que algo andaba mal. Lo abrí y ahí estaba, una notificación legal. Decía que mi hermana estaba intentando impugnar mi propiedad de la casa, alegando que debería compartirse como propiedad familiar. Mi primera reacción fue incredulidad. Me quedé parado en la entrada, mirando el papel como si estuviera escrito en otro idioma. De verdad no podían dejarme tener esta única cosa, ¿verdad? Llamé a un abogado al día siguiente. No iba a dejar que me quitaran lo único por lo que tanto trabajé. Mi abogada, una mujer sin tonterías llamada Karen, sí, irónico, fue clara. No tienen ni una sola base legal, pero van a intentar hacerte la vida difícil. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, hicieron todo lo posible por arrastrarme por el barro. Afirmaron que yo les había robado dinero y que lo había usado para comprar la casa. Intentaron hacer parecer que yo era un hijo desagradecido que se aprovechó de su generosidad. Todo era mentira. Yo lo sabía y ellos también. Pero eso no les impidió intentar pintarme como el villano. Empecé a recibir llamadas de personas de las que no había sabido nada en años. Viejos amigos de la familia, primos, gente que no tenía ni idea de lo que yo había pasado. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntaban. ¿Por qué no dejas simplemente que tu familia entre en tu vida? Era frustrante. A nadie le importaba preguntar qué había pasado realmente. Solo escuchaban la versión de mis padres y asumían que yo era el malo. Sentía como si hubiera vuelto a ser ese niño al que empujaban a un lado, el que siempre estaba equivocado sin importar qué hiciera. Pero ya no era ese niño. No iba a dejar que arruinaran mi vida. Así que contraataqué. Reuní cada recibo, cada documento que demostraba que había ahorrado mi propio dinero, trabajado en mis propios empleos y construido mi vida sin ellos.
Y luego decidí ir un paso más allá. Quería saber exactamente cómo creían que tenían algún derecho sobre mi casa. Así que le pedí a mi abogada que investigara los registros financieros de la familia. Unas semanas después, me llamó a su oficina. Pensé que sería solo una actualización normal, pero cuando entré, tenía esa expresión en la cara de haber encontrado algo grande. Me entregó un montón de papeles. Necesitas ver esto, dijo, y supe que no iba a ser nada bueno. Lo que descubrí lo cambió todo. Resulta que mis padres me habían estado ocultando muchas cosas. ¿Recuerdas a mi abuelo? El único que realmente me mostró amor en la vida. Bueno, cuando murió, me había dejado una herencia. Una bastante grande, de hecho, el dinero se suponía que era para mí cuando cumpliera 18 años. Pero mis padres lograron tomar control de él a través de algún vacío legal. Habían estado usando ese dinero durante años, pagando sus propias deudas, financiando la boda de mi hermana, el negocio fallido de su esposo e incluso parte del enganche de su nueva casa. Y nunca dijeron una palabra. Me quedé sentado leyendo los documentos, sintiendo cómo me temblaban las manos. No sabía si era rabia, traición o ambas cosas. Me habían dejado vivir en una tienda de campaña mientras gastaban el dinero que se suponía que era mío. Todas esas noches preguntándome por qué nunca fui suficiente, por qué nunca les importé, y resultó que solo era una fuente de dinero para ellos. Estaba furioso. Todo ese tiempo yo luchando, partiéndome el lomo, y ellos viviendo cómodamente con lo que me pertenecía. Me sentí estúpido por no haberlo sabido antes, por no haber cuestionado cómo vivían por encima de sus posibilidades cuando yo era más joven. Pero, sobre todo, me sentí enojado. Enojado conmigo mismo por seguir esperando que tal vez sí les importara, y enojado con ellos por haberme usado. En ese momento supe que no podía dejarlo pasar. Querían quitarme mi casa, lo único que había construido por mí mismo. Pues yo iba a recuperar todo lo que me habían robado. Mi abogada estuvo de acuerdo en que teníamos un caso sólido. Dijo que podíamos demandarlos por fraude y robo. No sería fácil, pero teníamos las pruebas, y estaba segura de que podíamos ganar. Yo estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de justicia. De defenderme y demostrar que no era solo el hijo inútil que podían desechar cuando les convenía. Cuando a mis padres les llegó la notificación legal, estoy bastante seguro de que no lo vieron venir. Mi teléfono explotó con llamadas de mi mamá, mi papá, incluso de mi hermana. Todos dejando mensajes de voz diciendo que solo querían hablar. Sí, claro, querían hablar ahora que por fin enfrentaban consecuencias. No respondí. Ya había terminado de jugar a sus juegos. Los meses siguientes fueron un torbellino de reuniones legales y audiencias en los tribunales. Intentaron de todo para hacerme quedar como el malo, pintándome como un hijo desagradecido que solo quería dañar a su propia familia. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Cada vez que intentaban inventar alguna historia ridícula, mi abogada sacaba otro documento mostrando cómo habían desviado dinero que era para mí. Fue brutal verlos retorcerse. Pero también fue la primera vez que sentí que tenía poder. Ya no era ese niño asustado e indefenso. Estaba luchando. Cuando finalmente llegó el veredicto, sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. El juez falló a mi favor. Tuvieron que devolverme todo lo que me habían quitado, más daños y perjuicios. La expresión en sus caras cuando se leyó la sentencia es algo que nunca olvidaré. Por primera vez, no pudieron salirse con la suya hablando. No pudieron torcer la narrativa. Los habían atrapado y lo sabían. Al salir del juzgado ese día, sentí un cierre que no había sentido en años. No se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de saber que no era el hijo inútil que ellos decían. Había demostrado que podía defenderme, y por primera vez, me sentí libre de su control. Desde entonces, han intentado contactarme algunas veces más. Han intentado disculparse, diciendo que quieren enmendar las cosas. Pero ahora sé mejor. Las disculpas no significan nada cuando solo llegan después de que te obligan a enfrentar las consecuencias de tus actos. Bloqueé sus números y dejé claro que ya no forman parte de mi vida. Ahora estoy concentrado en seguir adelante. Tengo mi casa, mi trabajo y mi propia vida que construí desde cero. Sé que queda un largo camino por recorrer, pero estoy listo para ello. Y he aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es alejarte de las personas que te hicieron daño, incluso si son familia, porque al final, la familia no es la sangre. Es quien está ahí para ti, quien te apoya y quien no te trata como si fueras un estorbo. No sé qué me depara el futuro. Pero sé una cosa con certeza. No voy a dejar que nadie me quite lo que me he ganado. Nunca más.